Muy queridos hermanos, tengan muy buenos días y bienvenidos todos a esta celebración eucarística dominical, nuestro día, el día del Señor y de todo pues católico, que quiere escuchar la palabra de Dios, que quiere tener ese encuentro con nuestro Señor. Este es el día del Señor. Hoy el Señor en su palabra nos habla en la primera lectura, en la segunda lectura y también en el Evangelio, de quizás temas diferentes, pero que en el fondo también, si buscamos algún nexo, pueden enlazarse. En la primera lectura, el Señor hace una invitación de ir hacia Él, de no importa de que estés pasando necesidad o tengas abundancia, lo que importa es que lo busques. Y el Señor advierte, si tienes muchos bienes, que no te quedes ciego por el dinero. Y si tienes poco y pasas necesidad, pues invócale. El Señor en esta primera lectura nos hace una invitación a buscarle. Que las cosas de esta vida no nos cieguen, que las cosas de este mundo, como puede ser, tantas veces lo hemos mencionado, pues la búsqueda de cosas materiales, de dinero, de placer, que todo eso no nos aleje de Dios. Al contrario, si uno dispone de cosas materiales en esta vida, son eso, son medios por los cuales subsistimos y medios por los cuales podemos ayudar a los demás. Pero que estas cosas que de alguna manera traen cierta tranquilidad para la situación que podamos afrontar, que estas cosas de las que podemos disponer en este mundo no nos alejen de Dios. Si tienes pues tus bienes materiales, una casita, un carro, un celular o lo que fuera, ¿no? Que te da pues cierta facilidad para poder vivir bien y tranquilo, que eso pues no te lleve a alejarte de Dios, que no pongas como lo más importante en tu vida pues esta cosa material desplazando a Dios, no. Y también, si es que no posees lo necesario, si es que quizá pues estás pasando por un momento difícil en tu familia y ves que te estás quedando sin nada, que te estás endeudando, tanta gente ahora que está pasando necesidad, incluso hambre, pues no pierdas la confianza en el Señor. El Señor nos invita a buscar su corazón bondadoso, generoso. Bien, que nada nos separe de esa búsqueda continua de Dios. Y eso quizá también hace un eco la segunda lectura que hemos escuchado de la carta de San Pablo, que San Pablo dice, ¿no? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? El hambre, la guerra, la desnudez, el odio. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Pues que nada ni nadie nos separe del Señor. Preguntémonos, ¿no? Yo cada día busco tener esos encuentros con Dios, cada día busco a Jesús, o lamentablemente pues estoy viviendo como si Dios no existiera. Es importante para un buen católico, para un buen hijo de Dios, tener esa unión con Dios, que principalmente se da cuando estamos en gracia de Dios. Cuando estamos en gracia no solo quiere decir que no tenemos pecado, sino que gozamos de la vida misma de Dios. A veces erróneamente, ¿no? Sobre todo pues cuando la gente se acerca a comulgar, ¿no? Puede decir el monitor, el seminarista o el sacerdote, ¿no? Dice, ¿no? Para comulgar hay que cumplir 3 requisitos. Primero, estar en gracia de Dios. Esto quiere decir no tener conciencia de pecado. Sí, es verdad, es cierto, ¿no? Se refiere uno cuando dice estar en gracia de Dios, pues a estar limpio en el alma. Pero no solo ese aspecto, no solo no tener pecado, sino estar en gracia de Dios quiere decir yo me hago partícipe de la vida misma de Dios, porque estoy limpio de pecado, obviamente, ¿no? Gozo de esa unión con Dios, de la vida misma de Dios, del amor de Dios. Y esto es mucho más grande que el solo no tener pecado. Bien, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Pues obviamente la respuesta está, ¿no? El pecado. El pecado nos separa de Dios.
El pecado hace que espantemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, que luchemos por estar siempre unidos al Señor. En la primera lectura, ¿no?, se hacía esta invitación de Dios, ¿no?, a que lo busquen, a que confíen en Él. Pues en la segunda lectura es una pregunta que se nos hace a todos. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Pues yo creo que solo nuestros pecados. Solo nuestros pecados, y puede ser que también nuestra soberbia, nuestra dureza de corazón nos puede apartar del amor de Dios. Si no queremos cambiar, si yo sé que hay un pecado, un vicio en mí, si yo sé que hay cosas que me están haciendo daño y no quiero cambiar, pues hay que pensárselo muy bien, porque quizá estoy cerrando las puertas al corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio hemos escuchado pues esta escena de Jesús que va pueblo tras pueblo, va visitando muchos sitios y mucha gente le sigue. El último párrafo del Evangelio que se ha leído, pues dice, ¿no? Y se alimentaron allí unas 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esta última frase, sin contar mujeres y niños, pues al día de hoy sería políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, menciona que eran unos 5.000 hombres y además habían mujeres y niños, serían muchísima gente. Y esta era la gente que seguía a Jesús. Miles de personas, y que no les importó pasar hambre con tal de ver a Jesús, con tal de escucharlo, con tal de escuchar su palabra y asimilarla adentro. Qué admirable ejemplo de esta gente, ¿no? No le importó pasar hambre, caminar varios kilómetros con tal de estar cerca de Jesús, de escuchar su palabra, de contemplar esos milagros que hacía Jesús. Y Jesús premia esa fidelidad, y lo hemos escuchado en este Evangelio, pues con tan solo 5 panes y 2 peces, Jesús realiza este gran milagro de la multiplicación de los panes. Y todos se sacian de los panes y los peces que se repartieron. Y sobró hasta 12 canastos. ¿Cuántos eran? Más de 5.000 personas. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es también una prefiguración, un anticipo de lo que Jesús va a hacer con su cuerpo. Se va a dar en alimento para bien de todo el mundo. Después, más adelante, en una escena posterior, va a decir Jesús: ustedes me siguen por el pan, quizás, pero yo les daré un nuevo pan de vida, el pan de mi carne. Y es allí cuando muchos van a dejar de seguirle, porque se escandalizaban, ¿no? El pan de su carne, pensaban que ellos iban a comer el cuerpo de Jesús, el cuerpo vivo, ¿no? Bien, es una prefiguración que Jesús ya anticipa de lo que va a ser luego el darse él mismo como pan, como alimento. Por eso muchos autores de la Iglesia en los comienzos de nuestra Iglesia católica van a hablar acerca de este milagro como una prefiguración de Cristo que se da en alimento. Bien, acudamos a Jesús cuando pase necesidad, cuando haya sufrimiento, dolor. Jesús no pasa indiferente ante la necesidad del hombre. Vemos aquí cómo Jesús se compadece y siente lástima de que se los despida ya sin haber comido, sin haber pues tenido un alimento. Jesús es bondadoso y se preocupa por esta gente y multiplica los panes y los peces. ¿Y qué panes, qué peces salidos de las manos de Dios, del horno de Dios, de esa pues canasta de peces que Jesús multiplicó, ¿no? Bien, queridos hermanos, que acudamos siempre a Jesús, que también tengamos ese interés por estar muy unido a Él, como esta gente, ¿no? No le importó caminar kilómetros, incluso pasar un poco de hambre. Jesús se compadeció de ellos. No le importó todo eso con tal de estar cerca de Jesús. A ver, ¿qué hago yo por estar cerca de Jesús? Rezo, leo su palabra y así pues la interiorizo en mí. ¿Qué hago yo por estar cerca de Jesús? Es que solo no basta, pues ya rezo en la mañana, hago la señal de la cruz y ya está todo, ¿no? Ya está hecho el día. No, hay que tener ese trato. Si Jesús, Dios, verdaderamente nos interesa a nosotros, es alguien importante para mí, pues hay que tratarlo como a un amigo. Señor, mira, este amigo está sufriendo, está enfermo, Señor, te pido por él, por favor.
Señor, mira, estoy un poco nervioso porque tengo que presentar un trabajo y mi computadora está mal. Y yo mismo, pues, me he sido un poco flojo y no he hecho las cosas, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? Tratar a Jesús como un amigo, ¿no? Señor, estoy triste, ¿no? Porque mi novio me dejó, ¿no? O estoy triste, ¿no? Porque mi amiga, pues, se ha peleado conmigo y estamos un poco así, divididas, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? Bien, Él es el amigo. Hay que tratarle y hay que seguir, buscar siempre estar cerca de Él, como esta gente que caminó tanto y no le importó pasar hambre con tal de estar con Jesús. Y Jesús no pasa indiferente ante la necesidad y el sufrimiento humano. Por eso multiplica los panes y los despide, sí, pero ya bien alimentados. Que el Señor nos renueve este corazón, su espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de amor, nos renueve en nuestro interior para tener ese verdadero deseo de estar siempre cerca de Jesús, de invocarlo cada día, de que Él sea verdaderamente nuestro amigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.